Bien, amado, que la paz de Dios esté con nosotros, sea con nosotros siempre, se manifieste de tal manera que ella sea la que testifique y muestre la imagen y lo que hay y está y vive de Dios en nosotros. Estamos agradecidos de Dios, pero un viernes más, es un estudio más. Es bonito, es lindo la cantidad de testimonios que nosotros estamos teniendo. Hay algunos que yo se lo mando directamente al maestro, hay otros que son por voz, que me vienen, hay otros que son que personas que la veo en la calle y estas cosas nos animan, de verdad, anima mucho a seguir hacia adelante y cuando el Eterno nos permite ver que no estamos arando en el mal, como a ti qué diría. Este pensamiento, este tipo de pensamiento que es el pensamiento analítico, se sigue convirtiendo. Y mire que de todos, yo pensé que el El sistémico. sí, tan sistémico, pero digo de lo que se han convertido así como en más populares, que a la persona le han llegado y me han dicho que le han ministrado y han hecho grandes cambios en su vida, fue el pasado, Dios mío, ¿no? Y lo tengo aquí, el pensamiento fabuloso, el mágico, que también se extendió, el pensamiento mágico se extendió y ahí aprendimos mucho. Pero este pensamiento analítico, lo que ha pasado con este pensamiento, que el mágico, como bien lo decía, ministró mucho y vimos ahí cuántas cosas que nosotros le dábamos una importancia, de manera extremada, sin embargo, pertenecían a magia, a cosas que no son reales. Pero lo que bueno de este pensamiento es que este pensamiento en verdad nos ha puesto a pensar. Este pensamiento nos ha hecho pensar. Y quiero hablar por mí mismo y por mi cuenta. Este tipo de pensamiento me ha hecho analizar muchas vertientes en nuestra vida. Usted sabe lo grave que es que usted tenga la solución a un problema y que usted no lo pueda ver. Que en usted esté la llave para abrir una puerta que tanto usted desea ver abierta. Oh, Dios mío, y que después de 10 o 12, 13, 14, 15 años que tú te dieras cuenta que esa llave siempre estuvo en tus manos, que usted oró, ayunó, vigiló, durmió en el piso, durmió en una estufa, con ella prendida a fuego bajito ya, que fue lo último que hizo, porque usted tenía la necesidad de un cambio de vida, que ya usted estaba hastiado de un cambio de vida, que ya usted quería algo nuevo, pero no solamente que lo quería, sino que tu alma te lo pedía a grito, tú lo sentías en donde quiera que te movía, que había algo más, que la realidad no estaba donde uno estaba de pie o estaba acostado, sino, pero que estaba a la vuelta de la esquina y que no llegamos a eso por la falta de un pensamiento analítico. Entonces, eso es lo que ha hecho este tipo de pensamiento y el ministro Rubiera, que lo ha ministrado, nos ha puesto en verdad a pensar a nosotros, a reflexionar, más que todo. Por más, usted sabe que este seminario es de oración, es sobre la oración, pero es específicamente mostrando tantas cosas que nosotros la podemos agarrar con el accionar, con el movernos, con el conocimiento, con que nos llegue una luz de eso. Y antes eran cosas que nosotros simplemente no poníamos a orar a ver si esas cosas llegaban, simplemente. Y ahí, después de 10, 15, 20 años, nos dábamos cuenta que no, que la cosa no era pidiendo, que era buscando, porque así es como lo administra Jesús, lo ministra Jesús.
Hay cosas que usted la va a encontrar pidiendo, otra buscando, otra llamando, otra tocando, otra abriendo. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces me he pasado toda esta semana con este tipo de pensamiento, yo ministrándome a mi mente. Yo sé que no, yo sé que cada uno de nosotros no ha llegado a donde quiere. Nosotros tenemos destinos y nosotros tenemos también metas. Si usted tiene meta, ministro Camacho, ponte el mío, por favor. Si usted tiene meta, yo también tengo meta. Yo también, el maestro también tiene metas. Y usted sabe lo que no hemos conseguido esa meta por la falta de un pensamiento analítico. Wow. Wow. Tremendo. Bueno, pero gloria a Dios por todo. Le vamos a pasar de manera inmediata a nuestro maestro, el pastor Rubiera. Continuamos con este pensamiento. A veces yo espero también más de ustedes de ciertos tipos de preguntas, porque esto a mí me desencaja, me saca como de la comodidad donde estoy y me pone en un lugar que es incómodo en cuanto a que me despierta tanta interrogante, tantas preguntas que yo tenía ahí, que me la hacía y que la esperaba y que la anhelaba y que oraba también por todas estas cosas. Entonces, gloria al Eterno, que nos ha bendecido arrojándonos esta luz. Oiga bien, el auxilio de Dios viene en información, ¿ok? Viene en que Dios te va a mostrar el camino, es responsable de caminar, ¿ok? Amado Padre Dios y ministro Rubiera. Paz del Eterno para todos mis amados hermanos en Cristo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre todo y cada uno de mis hermanos. Estamos acá en esta noche tratando de traer de las verdades que el Eterno nos ha permitido participar de su misericordia y de su verdad. Hoy estamos acá con el tema, el pensamiento analítico, ya mirando la perspectiva de los beneficios y de las consecuencias. Beneficios de tenerlo y consecuencias de no tenerlo, ya que hay una situación que como el pensamiento analítico todo lo desfragmenta y todo lo analiza, necesitamos entender que este tipo de pensamiento es vital para el crecimiento espiritual de toda persona. Una línea que nosotros tenemos bastante delgada, muy delgada, tan delgada que muchas personas no saben dónde comienza y no saben dónde termina, que es la línea de lo espiritual y de lo carnal, que simplemente conocemos un concepto de lo que es ser espiritual y de lo que es ser carnal. Pero Ministro. A ver. ¿Me oye ahí? Te escucho. Bien, una de las preguntas que no se animaron a hacer es, la persona decía, ¿cómo puedo analizar o cómo puedo yo determinar cuando yo estoy en una religión o en una relación? Entonces me dijo que lo iba a hacer, pero no veo que todavía está aquí. Entonces, pero esa era la pregunta, está bien, la tenía para hacerla la otra semana, pero no se pudo. Entonces, por eso se la hago de entrada. O sea, okay. ¿Cómo? Porque me imagino que vamos a usar, aquí es necesario usar el pensamiento analítico. ¿Cómo yo sé
¿Cómo llego a la conclusión si donde yo he ido por 30 años, 20, 15, 5 años, estoy practicando una religión más bien, o realmente estoy alcanzando una buena relación con Dios? Ok, vamos a darle a la respuesta en un minuto. Quiero decirles a mis amados hermanos que no estamos incitando a la sublevación, que no estamos incitando a la falta de respeto, que no estamos incitando al desorden, que no estamos motivando la sedición. Lo que estamos es tratando de traer herramientas para que el individuo pueda ampliar su conocimiento. Ahora, si el ampliar el conocimiento trae consigo ciertas situaciones, siempre va a haber una situación y un rompimiento. ¿Por qué? La luz rompe con la tiniebla. El conocimiento rompe con la ignorancia. Entonces, lo sobrio, lo ebrio y lo sobrio tienen una línea. La cordura y la locura tienen una línea. Entonces, siempre va a haber una tesis, porque eso es lo que Dios expresa. Toda tesis de Dios tiene también una antítesis. Entonces, si Dios dice que Él escribió el libro de los Proverbios con el objetivo de que el hombre sea sabio y de que también Él quiere que el hombre alcance la sabiduría, también existen textos donde dicen que el individuo tiene cierta tendencia a la vagancia y cierta tendencia a no estudiar. Entonces, el objetivo de nosotros es traer herramientas a través de la información para que usted pueda aplicar esta información y utilizarla como herramienta para su crecimiento personal. Ahora, si alguien con poca capacidad de análisis no tiene la capacidad de poder analizar lo que nosotros estamos hablando, al final de la jornada yo simplemente le digo que está en el grupo equivocado. Ahí tienen a Felipe Soporte, ahí tienen al Goldi, siéntese, busquen la página, estúdienlo, analícenlo y sigan de avivamiento en avivamiento. Pero nosotros estamos en otra cosa, señor. Digo por un comentario que alguien me dijo que se escandalizó. Digo, no, mijo, lo que pasa es que hay ciertas situaciones que tú tienes que crecer todavía. Necesitas crecer. Le dije a la persona, pues la Biblia dice que lo oiga todo, que lo analice todo y que retenga lo bueno. Si tú casi mente con 65 años, porque ahora mismo cualquier carajito tiene 50, 60 años. Si tú con 65 años no tienes la capacidad de tú poder discernir esto, al final de la jornada creo que tú o peleaste con un indio o te tomaron el pelo. Entonces, nada, vamos a echar hacia adelante en la asignación que Dios nos ha dado a todo y a cada uno de nosotros. Una palabra que utiliza mucho nuestro hermano Corporán es que el auxilio de Dios viene a través del conocimiento. El auxilio de Dios viene a través de la información. Y algo que es tan verídico, cuando una persona se encuentra perdido en una tiniebla, en una oscuridad, la persona, para poder saber dónde está ubicado, tiene que tener un conocimiento previo de cómo se mueven las estrellas. En la oscuridad nadie te dice, no hay una flecha, estás en un lugar. Dependiendo de la posición en donde tú estés, tienes que mirar arriba y dependiendo del tipo de estrella, ya tú sabes si vas a estar en el norte, si estás en el sur y para dónde tienes que caminar. Pero para eso tiene que haber un conocimiento previo. Entonces, en eso es que estamos. La Biblia dice que el que anda en estos caminos, por torpe que sea, no se extraviará. Y esa brújula va a guiar a muchas personas a que puedan llegar a salvo a puerto seguro. Santo
es Dios. Bien, nos vamos con la pregunta. La anoté por aquí. ¿Cómo puedo determinar cuando estoy en una religión o en una relación? Muy buena pregunta. No sé si contestar la pregunta ahora, Corporán, o si la pregunta se va a contestar sola cuando hablemos del tema sobre lo que es el carnal o sobre lo que es el espiritual. Está bien. Perfecto. Yo igual lo veo bien, porque es un intrigante que a veces está en uno, que uno no sabe cuál es ese límite. Okay. Uno no sabe a veces. O sea, ok, me hacen la pregunta, ¿verdad? Pero cuando me hacen la pregunta, digamos que le puedo contestar, pero al mismo tiempo, yo mismo tengo que decir, ¿y yo dónde estoy? ¿Estaré yo llegando a ese límite? Me levanto, voy todos los días a una congregación, si es que voy todos los días a una congregación, en verdad, en 30 años, en 20, en 15 años, ok, si no estoy en la religión, y digo, no, yo no soy religioso, pero la mayoría dice eso. Yo me crié con ese cliché, no, porque esto no es una religión, esto es, pero hoy en día que nosotros estamos estudiando, yo me doy cuenta que sí, que yo soy un religioso. Y hoy en día, ¿qué es lo que nosotros tratamos a través de esto? De quitar todo lo que es religión y quedarnos con lo que es bíblico. O sea, de ser personas de centro, no alejarnos, no, y no visitar los extremos. Sócrates decía que el mal estaba en visitar los extremos. Para él eso era. Él decía, se puede de todo, solo que tú no llegues a los extremos. Cuando tú te encuentres en cualquier extremo, ya sea cualquiera, así ser bueno en extremo, eso es un mal. Entonces, nosotros nos encontramos con esta situación de que veíamos que definitivamente éramos religiosos y en extremo. Entonces, hoy en día, ¿cómo nosotros podemos? Y yo me imagino que el pensamiento que tenemos que utilizar es el pensamiento analítico, el que me va a decir dónde yo estoy parado, si en una relación o una religión, y me va a poder enseñar a juzgar también y a ver quién lo está, quién no, y todo eso. Cosas así. Amén. Amén. Pero como tú quieras, como tú lo quieres contestar, si quieres contestar por esto mismo, porque también en cuanto a hacer lo espiritual, son dos clichés. En la iglesia tú oyes diablo, demonio, Dios, desierto y prueba, y carnal y espiritual. Esas dos cosas siempre, ¿no? Porque lo que estamos en el espíritu y lo de la carne, esa división siempre ha existido, especialmente en la iglesia pentecostal. Después tú no ves esa división en otra iglesia, pero en la pentecostal sí está muy marcada, lo espiritual y lo carnal. Así que como usted sienta. Ok, hay un gran pensador que dijo esta palabra. El vicio llega como visitante y se queda como un amo. Y hay un vicio dentro de una ala de la sociedad y es la falta de estudio y es la falta de conocimiento. Entonces, el que ama el estudio, el que ama el escudriñar, tiene una tremenda posibilidad de convertirse en un individuo espiritual. Pero vamos a hablar sobre la pregunta, primeramente, para que, como se quedó de la semana pasada. ¿Cómo puedo determinar cuando estoy en una religión o en una relación? Bueno, ¿cómo comienzo? No, pero te dije que si tú sentías empezar por la otra y lo espiritual y lo carnal va a responder esta, Ok, da igual perfecto. porque estamos en un pensamiento analítico. Ok, dentro de un pensamiento analítico tenemos que calcular dos cosas. Lo primero que tenemos que verificar
dentro de lo que es el pensamiento analítico, parte de los puntos que tú tocaste, de las interrogantes que muchas veces tenemos, es sobre lo que es ser espiritual y sobre lo que es ser carnal. Una de las cosas que quiero que pongamos en claro antes de que comencemos a hablar de estos temas es que el judío, específicamente el judío desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no tiene una línea divisoria entre lo que es el carnal y entre lo que es espiritual. No tiene ese cliché que tenemos nosotros los evangélicos, que tenemos nosotros los cristianos. No tienen eso. El judío no entiende, no lo conoce, no lo maneja. O sea, el individuo que tiene y estudia las escrituras a través de un pensamiento judeo-cristiano no tiene una línea divisoria entre lo que es el carnal y entre lo que es el espiritual. Tiene una línea divisoria entre lo que es bíblico y lo que es antibíblico, entre lo que es obediencia y lo que es desobediencia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay mucho misticismo concerniente a lo que es andar en el espíritu. No se puede andar en el espíritu sin el conocimiento de las escrituras, porque el andar en el espíritu es andar en obediencia a lo que él estableció en su palabra. Eso es lo primero. Ser espiritual es hacer lo que dice la palabra. Ser espiritual es hacer lo que dice la palabra. Porque el apóstol Pablo, en muchos de sus textos, dice que él era un individuo carnal. Decía, yo soy carnal vendido al pecado. Él hablaba claramente, decía que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pero hay un concepto claro entre lo que hablaba el apóstol con una mentalidad, con un conocimiento judío y dentro de lo que nosotros entendemos como ser un individuo espiritual, dentro del pensamiento mágico y dentro del misticismo que portamos mucho dentro del pueblo. Ahora, como el judío no tiene ese concepto de ser espiritual, el judío tiene un concepto, un compromiso de ser sabio. O sea, Dios tiene una definición de llevar al hombre a que el hombre sea sabio. Sabio. Dios quiere que el hombre sea sabio. Un ejemplo que les voy a poner. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, donde se le dice a Timoteo, desde la niñez, conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Conoce las sagradas escrituras de tu niñez, las cuales te pueden hacer sabio. Ahora, el concepto de Dios, el consejo de Dios, es desde el principio que el hombre guarde su palabra, de que el hombre se someta a su palabra. Una muestra de lo que significa ser un hombre espiritual se encuentra en el Salmo capítulo 1. La máxima definición de lo que significa ser espiritual se encuentra en el Salmo 1, desde el versículo 1 en adelante. Dice el texto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, hay una bienaventuranza, pero muchas veces creemos que la bienaventuranza se encuentra en el tipo que no se ha sentado en esa silla. La bienaventuranza se encuentra, dice el texto, sino que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita de día y de noche. Dice el texto:
será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mas la senda de los malos perecerá. O sea, ¿cuáles son los malos? ¿Quién es el bueno? Hay una bienaventuranza para el que hace esto, para el que anda conforme a las escrituras, el que anda conforme a las escrituras. Pero hay algo que te dice, y en su ley medita. Aquí está. Bienaventurado en el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecado. Los conocedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace va a prosperar. 1. La primera bienaventuranza que tiene el hombre es cuando el hombre tiene un compromiso con la ley divina. Y si yo hablo de la ley, estoy hablando de la palabra, de lo que verdaderamente Dios dijo. Estoy hablando del mandamiento. Estoy hablando de lo que Dios expresó, de lo que a mí me sale a yo hacer. Ahora, ¿puedo yo llegar a ser espiritual sin conocer la palabra? Difícil. Es difícil. Es difícil llegar a ser espiritual sin yo sujetarme a lo que dice la escritura. Es imposible. Es imposible. Oh, pero no sé, ministro, y esto de que yo quiero a alguien con temor de Dios, aunque no tenga conocimiento, pero yo prefiero a gente espirituales, aunque no sepan nada, yo prefiero eso, porque el lío es que todos estos teólogos han vuelto el evangelio un verdadero disparate, y todos estos teólogos han vuelto, en el evangelio ya no hay unción, en el evangelio ya no hay poder, porque todos estos teólogos han dañado todo. Yo quiero, lo único que hay que tener es rodillética, ayunética y oración. Entonces, para llegar a ser espiritual. Entonces ahí, ¿qué pasó con el pensamiento analítico ahí? Okay. Le voy a dar un pequeño tópico a esto. Señores, Dios es tan misericordioso y tan bueno que Dios trabaja con la persona conforme a la mentalidad de la persona. Un ejemplo que tenemos es que Isaías estaba en el palacio con el rey Usías. Y como Usías estaba en el palacio, Usías tuvo una visión. En el año en que Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado y su falda llenaban el templo. Y cuando él vio esto, dijo: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al rey Jehová, Dios de los ejércitos. Él tenía un concepto de lo que era el palacio, de lo que era un rey, de lo que era todo. Él tenía un concepto porque era algo que él manejaba. Ahora, el problema de esta visión que él tuvo es que esto es un antropomorfismo. Es una forma de cómo Dios tratar con la persona para que la persona entienda y comprenda. Ahora hay algo que también hubo un profeta que vio a Dios. Hubo otro profeta que vio a Dios como un carro. Otro lo vio como una rueda. El asunto está en que si él personaliza esta situación, se pierde el centro del mensaje. Se pierde el centro de lo que Dios quería tratar con él.
Dios está tratando con él conforme a lo que él entiende y conforme a su capacidad. Ahora, él no puede decir que solamente y que simplemente Dios se manifiesta con falda y sentado en un trono. Y esa es la gran situación que hay con lo que tiene que ver con las visiones y con lo que tiene que ver con el fundamento en lo que Dios no ha expresado en su palabra. Dios estableció que para que el hombre sea espiritual, que para que el hombre crezca, tiene que haber un deleite en la ley de Dios. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, tenemos un contraste entre el profeta que vio a Dios en la carreta, que vio a Dios aquí como está ahí, en la rueda, y el contraste de el que vio a Dios con la falda. Entonces, tenemos el contraste, el que vio a Dios en el fuego. Cuando hay un concepto claro a través de un pensamiento analítico, podemos separar y darnos cuenta de que Dios tiene una manera multiforme de hablar a través de la rueda, al que tiene el concepto de rueda, y hablarle al que tiene el concepto de trono y el concepto de vestido. Ahora, un concepto que lo manejaban todos es el concepto de reinado. Es el concepto de que Dios es un rey de gloria, de que Dios tiene su esplendor. Entonces, si Dios es Dios y si Dios es todopoderoso, ¿cómo yo voy a poder corromper el poder de Dios? ¿Cómo yo, como un simple mortal, voy a poder impedir la manifestación del poder de Dios? O sea, son cosas que se contradicen a unos niveles indecibles. Cuando yo, a través de un pensamiento analítico, escucho a estas personas decir que la teología, o decir eso, papi, es lo que ha detenido el mover del poder de Dios, que ha coartado el mover del poder de Dios dentro de una disyuntiva quítate sobre lo que es la religión, sobre lo que es la tradición y sobre lo que es la religión. Porque la relación es algo personal que tiene que ver con la adoración de Cristo. Está bien, ya lo puse en mute, ya lo puse en mute. Que tiene que ver con la adoración del individuo. Entonces, si esto que yo como individuo no manejo el concepto primeramente de lo que es la doctrina básica de lo que es Dios, la doctrina básica de lo que es la santificación, la doctrina básica de lo que es el poder de Dios o los poderes de Dios, la doctrina básica de lo que es el Espíritu Santo y la doctrina básica de lo que es las Escrituras como herramienta y la doctrina básica de lo que son los dones espirituales y los dones ministeriales. Al final de la jornada, le doy más razón a donde dice la Escritura
que una persona, para poder ser un anciano, para poder ser un ministro, no puede ser un neófito. No puede ser un neófito para que no caiga el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque cuando yo no conozco, cuando desconozco, cuando ignoro las escrituras, me convierto en un enemigo de la verdad. Y cuando no conozco la verdad bíblica, entonces, ¿qué predico? ¿Qué enseño? ¿Qué tengo como verdad? Cuando no conozco la verdad. La verdad es analítica. Dios es analítico. Porque la Biblia dice que Dios escudriña los corazones. Nos dio el Espíritu Santo que trae de lo profundo de Dios y nos lo trae a nosotros. De lo profundo de Dios nos lo trae a nosotros. No hay nada más analítico que el Espíritu Santo. Nada. Porque va a traer de lo de Dios y nos lo va a traer a nosotros. Ahora, la Biblia dice y enseña que nosotros tenemos que tener la capacidad de examinarlo todo y de retener lo bueno. Lo que pasa es que cuando me abandero, no crezco. O sea, yo con el dolor de mi alma me sentiría un poquito mal, diríamos que hasta frustrado, yo sentándome a escuchar a esta persona decir este tipo de cosas. Y no simplemente decirla, sino enseñarla con la convicción con la que la enseñan y con la convicción con la que la dicen. O sea, hay una falta de entendimiento tal, no simplemente de las escrituras, sino de lo básico de la vida. Bien, ministro, pero o sea, estamos en la pregunta y estamos hablando, entonces definimos, vamos a seguir con dos definiciones de lo carnal y lo espiritual, o esto sencillamente es una mala comprensión de la real situación, porque lo que la parte que entendemos es que todo lo que Dios se revele de ti, se lo va a revelar a tu intelecto. Dios no se lo va a revelar, vamos a decir así, a mi espíritu. Todo lo que yo voy a conocer de Dios, todo lo que yo voy a entender de Dios, mi nivel de adoración hacia Dios, más que del espíritu, yo entiendo que va a depender de mi intelecto. Entonces, si así, ¿hasta qué punto voy a tener estas dos diferenciaciones de lo carnal y lo espiritual? Y hasta tal punto que lo señalamos. Ok. Tenemos que comprender una cosa, fíjate. La esencia de la enseñanza bíblica viene del espíritu. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Ahora, el crecimiento del individuo se fundamenta en el intelecto del individuo, en el alma del individuo, a través de la decodificación de lo que esa palabra espiritual llega a mi espíritu y se asienta en mi alma. Entonces, no hay forma de que el individuo pueda crecer sin que crezca su intelecto. Vamos a ir al libro de los Proverbios. Vamos a ir al libro de los Proverbios. Y vamos a leer por lo menos 7 versículos. 7 versículos vamos a leer por lo menos. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Esto lo escribió un hombre sabio que recibió sabiduría de Dios, ¿verdad?
El concepto de los proverbios es este: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, para recibir justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el texto más usado. Pero la mitad de ese texto dice lo siguiente: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si hay un texto mochado por la mitad, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo quiero una gente que sea espiritual aunque no tenga conocimiento. Entonces dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, hablé ahorita de la diferencia entre lo que es ser sobrio y de lo que es ser ebrio, de lo que es la cordura y la locura, de lo que es la sabiduría y la insensatez. Entonces, el que me dice a mí que prefiere una gente con temor de Dios a una persona con conocimiento de Dios, estamos a la vista y a la luz. Si no es el padre, por lo menos es el tío de los insensatos. Es que sin sabiduría no hay temor de Dios. El principio, oigan, el principio, la base fundamental de la sabiduría es el temor a Dios. Pero la sabiduría es el don de Dios para manifestar el conocimiento y que la gente que está portando la sabiduría pueda transmitir ese conocimiento y que lo puedan comprender. Sin conocimiento no hay sabiduría. Entonces, un individuo que manifiesta esto ni tiene conocimiento, pero mucho menos va a tener sabiduría. Entonces, estamos viendo la tesis de Dios, pero vemos también la antítesis. O sea, toda tesis tiene una antítesis. Para conocer razones prudentes. Razones. El que no conoce razones prudentes tiene conceptos imprudentes. La Biblia manda a que el individuo sea justo, para que haga justo juicio. Entonces, ¿cómo yo puedo someter al escrutinio algo que yo no conozco? Esto lo dicen los proverbios. Pero ¿cómo lo dice el salmista? Que en la ley de Dios está su delicia y que en su ley medita de día y de noche. El simple hecho de yo vivir una vida de derrotero, una vida sin crecimiento, sin la capacidad de yo poder hacer un autoanálisis y vivir una vida de conformidad y vivir una vida que yo mismo no tengo la capacidad de poder ver, de poder observar y de poder analizar mi andar, estoy bajo la lupa, bajo la luz o bajo la sombra de una tremenda religión sin relación con lo que Dios dijo en las Escrituras. Ahora, la relación con Dios se comienza
cuando el individuo se sujeta, pone en práctica lo que él estableció en su palabra. Según dice la palabra en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, lo manifiesta Josué, lo manifiesta Jesús en el Nuevo Testamento. Cristo, que es nuestro hermano ejemplo, fue la máxima manifestación de obediencia a la palabra del Padre. ¿Cómo puedo yo llegar a ser espiritual siendo enemigo de lo que Dios dijo? O sea, simplemente en la mentalidad de un insensato puede pasar este tipo de cosas. Entonces, la Biblia dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No puedo decir más de ahí, corporano. O sea, con todo el respeto que me merecen, no puedo decir más de ahí. Hay gente que son promotores de la ignorancia. El pensamiento analítico rompe con la ignorancia. Porque es un pensamiento totalmente práctico. Ahora, la vagancia y el descanso que nosotros le damos al estudio puede hacer la diferencia entre lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Yo voy a orar con el espíritu, pero yo tengo que orar con el entendimiento. Padre, como esas oraciones que hacíamos, yo te pido, Señor, que tú vayas conduciendo el carro. Yo te pido, Señor, que tú vayas y que ponga un ángel en cada goma, para que no se nos piche. Compre 4 gomas buenas. Yo te pido que tú me ayudes, que tú guardes, que tú hagas tantas cosas que a mí que me salen, que a mí es que me salen a hacerlo a mí. Entonces yo quiero que Dios haga lo que a mí me sale, porque yo soy tan espiritual que yo tengo que ordenarle a Dios que Él haga lo que yo quiero hacer. Pero como yo soy espiritual, Dios va a venir a hacer lo que yo tengo que hacer. Hay mucha gente que no son espirituales, que son espiritistas. Que lo que son es espiritistas. Porque no tienen un manejo bíblico de cómo es que Dios va a operar en su vida. Entonces, ese concepto de yo soy o prefiero no es lo que tú prefieras, es que Dios estableció las cosas como deben de ser. Dios estableció cómo las cosas deben de ser. Ahora, cuando la disonancia cognitiva me choca y yo veo este tipo de situaciones, dice, no, es que yo no puedo hacer estas cosas. No puedo. Y yo no lo entendía. No lo entendía. La Biblia habla claramente de ser espiritual y de ser carnal. Y nosotros hemos mistificado el asunto de ser espiritual. El ser espiritual lo que implica es estar ocupado en las cosas del espíritu que están establecidas en la palabra. Ser espiritual es estar ocupado de las cosas que están establecidas en la palabra. Ahora, cuando yo tengo un concepto de que el ser espiritual es danzar, es hablar en lengua, estamos hablando de dones espirituales. Eso no significa ser espiritual.
como lo hemos explicado múltiples veces. Pero si el concepto del individuo está totalmente erróneo y está totalmente torcido, al final de la jornada, si el individuo no se sienta y se le abren los ojos del entendimiento, va a pasar su vida completa estando más perdido que Adán en el día de la madre. Y nunca va a crecer y nunca va a poder llegar a ser un individuo espiritual. Nunca va a poder analizar que él no está en una relación, sino en una religión. Dios opera a través de una relación. Dios opera a través de la mente del individuo. Por eso Él quiere que el individuo cambie su pensamiento. Incitarlo, motivarlo a que el hombre haga lo que dice el slide que pusimos aquí. Si hay algo justo, si hay algo honesto, si hay algo de buen nombre, en esto pensar. No es más de ahí. No es más de ahí. Te escucho, mi niño. Quiero darle la oportunidad, que a veces levanta la mano para opinar y no se ha podido todavía, al ministro Juan Cartagena, desde Venezuela, allá, que él te tiene una pregunta. Adelante, ministro. Juan, tú estás en mute. Tienes que quitarle el mute. Buenas, Dios le bendiga, ministros, papá de Dios. Mi pregunta es referente a lo que el maestro está explicando sobre el ser espiritual, más que todo sobre el ser espiritual. Entonces, la pregunta es la siguiente. Un escogido de Dios o predestinado de Dios puede ser una persona no espiritual o carnal, o un neófito, o no tener las características de un ser espiritual, según lo que ha explicado el maestro. Ok. Fíjate algo. Un neófito no puede llegar a ser espiritual. No puede llegar a ser espiritual. Me explico. El concepto de ser espiritual es una persona de tener un espíritu renacido. O sea, voy a ir por partes. El concepto que nosotros tenemos, que hemos tergiversado sobre lo que es ser espiritual. El primer espacio que vamos a tocar es de tener un espíritu renacido. Es lo primero. Lo segundo es que para tú poder ser un ser espiritual, un hombre espiritual, tiene que andar en el espíritu. Pero ¿cómo tú andas en el espíritu si la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida? ¿Y cómo se conoce la ley del espíritu de vida si no es a través de las escrituras? O sea, ¿cómo yo voy a ser ciudadano del reino sin conocer la constitución del reino? ¿Cómo yo voy a Venezuela sin antes yo aprender algo del idioma, de su costumbre? ¿Cómo me dan una ciudadanía en Venezuela si antes yo no estudio su constitución y conozco sus leyes, por lo menos las principales? El problema es que nosotros tenemos una mentalidad totalmente democrática, donde yo opino, donde yo creo y donde yo tengo conceptos. El problema es que Dios no es demócrata, señores. Dios no es político.
Dios no es un presidente. Dios no es un primer ministro. Dios es un rey. Y el rey establece leyes. Y con el rey no se coopera. Con quien se coopera es con la democracia. Usted puede cooperar con la democracia y no estar de acuerdo. Ahora, con el rey, usted no puede cooperar. Usted tiene que sujetarse. Por eso la Biblia habla tajantemente de que la carne y el espíritu no son compatibles. Y los que tienen esta cualidad no pueden sujetarse porque ignoran y desconocen la ley de Dios, lo que Dios estableció en su palabra. El que no conoce la escritura no se puede sujetar a ella, pero más fácil se convierte en un enemigo de lo que él ignora. Se convierte en un enemigo de lo que ignora. Se convierte en un necio. Entonces, un escogido para llegar a ser espiritual necesita conocer las escrituras. Primero, la Biblia dice que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién nos dio la competencia? Nos dieron la competencia por lo que nosotros hicimos, no. Nos hicieron ministros competentes de un nuevo pacto por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos pusieron de manera posicional. Nos pusieron en una posición de que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora a mí me toca hacer mi diligencia de yo estudiar y de yo creer al anuncio que se me dio, de yo estudiar, de yo capacitarme, de yo poner esfuerzo, de yo sembrar mi tiempo, de yo sembrar esa fe que Dios hizo, implantó y seminó en mí, que yo creí por lo cual hablé y actué por lo cual creí. Entonces fui a estudiar, fui a capacitarme, fui a predicar con un compromiso con la verdad. Entonces ahí yo me convierto en un ser espiritual. Me convierto en un individuo espiritual porque ando haciendo las cosas que van en consonancia con el espíritu. Entonces, la cita está aquí. El cual asimismo nos hizo ministros del nuevo pacto. Entonces, nosotros, ministros, nunca vamos a poder llegar a ser espirituales, nunca, siendo neófitos, con el respeto que me merecen. Podemos llegar a ser tremendos hombres de Dios, podemos llegar a ser tremendas mujeres de Dios, pero no va a haber un desarrollo. No va a haber un desarrollo. Porque el que se somete a lo que no conoce, a eso se le llama religión. Por eso el propósito de Dios es que todo el mundo llegue al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso el propósito de Dios de implantar en la iglesia 5 dones de gobierno, 5 ministerios, fue con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de perfeccionar. Dios es un Dios perfeccionista. Dios es un Dios perfeccionista y quiere que nosotros no perfeccionemos. Y de la única forma que el individuo se perfecciona es a través de un estudio sistemático, de un sometimiento sistemático y de una práctica sistemática de lo que él dice y de lo que él estableció en su palabra. Si no, yo lo que voy a hacer es un predicador de cuentos. Y Dios no quiere que prediquen cuentos. Dios quiere que hablen de las escrituras. Para poder ser espiritual, se necesita conocer de las escrituras. Se necesita, cuando usted vaya a hablar de las escrituras. Se necesita, para usted poder formar, usted tiene que haber sido formado. A nosotros se nos enseñó otra cosa.
Cristo en su palabra lo dejó establecido. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Las cualidades para ser un ministro están ahí establecidas. Hay que hacer la diligencia para salir de la palabra neófito, para no ser un neófito, porque los neófitos tienen una cualidad que caen fácilmente en el lazo del diablo. Fácilmente pueden caer en el lazo del diablo. Ministro, Dios le bendiga. tiene la mano levantada el ministro Alexander y después Marcos Solorzano. Dios lo bendiga. Amén. Amén, amén. Contestó una pregunta ya hace un momento que yo la tenía, pero después cuando usted siga hablando me la contestó. Dios le bendiga y he aprendido mucho con este estudio del día de hoy. Amén, amén, amén. Amén, amén. Tenemos a Marcos Solorzano, Padre Dios, ministro Alexander. Amén, ¿me escucha? Perfectamente bien. Sí. Amén, Dios les bendiga a todos. Prácticamente quisiera como que me dieran un poquito de conocimiento en esta parte. Yo he hablado con muchas personas que simplemente, hasta pastores, que cuando yo me dirijo hacia ellos a que me den una explicación de algún texto bíblico, simplemente escucho que me dan su opinión, pero nunca lo relacionan con la Biblia. Y cuando yo los digo a corregir, porque claro, he aprendido mucho de los seminarios, y cuando yo los digo a corregir, se molestan conmigo y veo mucha necedad en su corazón. ¿Qué hago yo para poder llegar a ellos sin que se molesten? Porque veo que no están utilizando un pensamiento analítico, sino que simplemente dan la opinión de ellos, de lo que ellos creen, y creo que eso los ha llevado al atraso. Y mire, creo que nos está haciendo demasiado daño porque están ministrando una iglesia. ¿Cuántos miembros tienen que los están retrasando más bien? Y yo quisiera mandarles el link para que ellos escucharan, pero sé que se van a molestar. Pero son mis amigos y los aprecio mucho. Pero ¿cómo hago yo para poderles explicar? Si tan siquiera me pudieran iluminar ustedes para poder llegar a ellos y poderles decir que están mal. Esta es una pregunta, una sugerencia que quisiera que me hicieran para poder abrirle los ojos a ellos. Marcos, Dios te bendiga, ministro. Padre el Eterno para ti. Te bendiga más el Eterno. Marcos, mira, es una disyuntiva, una situación bastante difícil. Mira, primero, hay algo que siempre va a suceder. No hay forma de que una persona que no tenga un pensamiento analítico pueda escucharte sin el respectivo inconveniente, sin la respectiva molestia. O sea, no hay forma. No hay forma porque el que hace esto no tiene un formato bíblico. Primero, la Biblia dice que lo escudriñe todo y que retenga lo bueno. La Biblia dice que yo tengo que presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante cualquiera que demande razón de la esperanza que hay de salvación que hay en mí. Pero también la Biblia manda a que tú expreses la verdad y a que el que escucha la verdad la analice. Ahora, cuando yo como individuo que no tengo la capacidad de analizar y yo vi a Dios a través de Isaías y tuve mi visión de Dios y tú tuviste la visión de la rueda y él tuvo la visión de la falda, él simplemente va a ver a Dios en falda. Cuando tú le hablas de rueda, te sataniza, te maldice,
Porque dice que solamente Dios obra solamente a nivel de la falda. Entonces, es un pensamiento vertical donde es difícil entrarle a esa gente. Para poder entrarle a esa gente, te voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo creía que estaba haciendo lo correcto y iba caminando hacia un lugar a buscar preso a la persona hasta que Dios agarró y lo tumbó. Ministro, para que a una gente se le abran los ojos del entendimiento, primeramente Dios tiene que tumbar, o él tiene que dejarse tumbar. Y luego entonces, comenzar a tener una afinidad siendo un oidor de la verdad. Siendo un oidor. Para luego entonces ser un amigo de la verdad. Amén, amén, ministro. Solamente te recomiendo, ministro, ora por esa gente y haz tu mayor esfuerzo. Con preguntas simples, porque no es fácil bregar con eso. Tú sabes que el consejo, o sea, el consejo del proverbio dice que al necio suéltalo en banda, porque el necio siempre cada vez más va a ser más necio. Pero si tú enseñas al sabio, sabio será. Pero si enseñas al necio, se te pone como que tú no eres una persona sabia. Al necio a veces lo que hace es el efecto del faraón, el corazón se le pone más duro. Tenemos a Müller. Müller, ministro, adelante con su palabra. Dios bendiga. Yo tengo una pregunta en cuanto al ser espiritual. No sé si le expresaron, y si le expresaron, me gustaría como aclarar. Y es el hecho de que para ser espiritual se necesita tener el conocimiento de la palabra. Y mi pregunta es si se necesita el conocimiento total de la palabra o si con el simple hecho de tú ir avanzando ya eres espiritual, o en qué momento ya uno empieza a ser espiritual mientras va estudiando. Ay, bueno. Ok. La Biblia dice que la fe viene por el oír y que por el oír viene la palabra de Dios. Es lo primero. La Biblia dice que por fe hemos entrado a esta gracia. El individuo entra en el rango de entrar en los principios del reino, inmediatamente cree. Ahora, el individuo va creciendo espiritualmente dependiendo de cómo se vaya sometiendo a las escrituras. El crecimiento es gradual. Por eso la Biblia dice que la persona va creciendo con el crecimiento que Dios da. Y el límite del crecimiento es llegar a la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Tú te vas a ir sometiendo conforme a cómo se vaya despojando las tinieblas que hay en nuestro pensamiento. Porque te vas a ir adecuando conforme a cómo vas creyendo y conforme a cómo vayas practicando. Entonces se puede decir el crecimiento es integral y es paulatino. ¿Va de la mano con la santificación? Dígame. ¿Va de la mano con la santificación? Va de mano con la santificación, con la santidad práctica. Porque hay una santidad que es la santidad imputada, que se te imputó por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y hay una santidad práctica, que es la santidad que te va ayudando a tú irte santificando a través de lo que dice la Escritura, cuando tú te vas despojando de cada cosa conforme a cómo te va enseñando la Biblia. Conforme a cómo tú vas creciendo y vas practicando, conforme a cómo la Biblia te lo va enseñando. Entonces se podría decir que cuando tú estás en el proceso de santificación ya eres una persona espiritual, siempre y cuando tu intención sea seguirte santificando hasta llegar a la medida y plenitud de Cristo. Vuelvo y te reitero. El problema que tenemos con el asunto de la santificación, con el asunto del ser espiritual,
es que el hombre tiene un espíritu renacido. Ahora lo que el individuo necesita, es que se corrija su actitud y su comportamiento, su práctica, a través del cambio de mentalidad, que es lo que se llama arrepentimiento. Dependiendo de cómo vaya avanzando el cambio de mentalidad del individuo, va a ir creciendo su nivel de espiritualidad, porque se va a ir sujetando a lo que dice las Escrituras. Crecimiento es la sujeción a lo que dice la Biblia. A eso es que se le llama crecimiento, al sometimiento a lo que dice la Escritura. Entonces el individuo va a ir creciendo conforme a cómo se vaya sometiendo a lo que dice la Escritura. Sin sometimiento a la Escritura no hay crecimiento. Y es proporcional. Conocimiento, sometimiento, crecimiento. Si conozco y no me sujeto, no crezco. Y lo que conozco y no lo hago, se me convierte más en un tremendo problema, porque hay mayor condenación para el que sabe hacer lo bueno y no lo practica. Porque ya tiene la mitad del pleito, tiene el conocimiento. Si no te sujetas fue porque no quisiste, porque lo desechaste. Bien, bien. Vamos a darle a tal ministro Camacho y después le sigue ya por último el pastor. Y también bueno aclarar que el concepto espiritual siempre él va a estar en su pleno uso de su intelecto, que nosotros empleamos los términos no en la mejor definición que pudiera tener esto. Nosotros le sacamos la definición a lo espiritual y a lo carnal y elevamos lo espiritual al cielo y agarramos lo carnal y lo metemos en el infierno. Siempre va a ser tu carne, tu intelecto, siempre va a ser tú que vas a entender a Dios, siempre va a ser tú que lo vas a adorar. Y mientras más tú entiendas, digamos, en tu carne, con tu carne, que tú vas a servir a Dios, es que tú vas a agradar a Dios, es que vas a adorar a Dios con tu cuerpo. O sea que por eso decía el ministro que los sabios, los estudiosos de las escrituras no tienen dos términos, de que lo carnal y lo espiritual. Entonces el maestro lo definió bien a decir que si a eso vamos, realmente nosotros le llamamos un ser espiritual a cuando nuestro intelecto va teniendo más información de Dios, lo que a su vez nos permite brindar una mejor adoración, ser más entregado, más fiel, y todo eso va a acontecer a la medida que entendamos más a Dios igual en nuestra carne. Por eso no hay dos cosas. Vámonos con Camacho y después con Saúl. Ministro Rubiera, lo dije bien, usted sabe, me corrige. O sea, ahí. Shalom, paz de Dios. ¿Hay algo? Decía varón. Ok. Hay el asunto de y lo ¿Tú tienes canales. un teléfono? Sí, voy a. ¿Tienes los teléfonos faltos? Ok. Déjeme quitarlo de acá. Le decía, ¿dónde lo pongo? El problema de lo espiritual y de lo carnal es muy amplio. En las últimas exposiciones bíblicas
que hemos tenido participación y otras que hemos visto, personas que tienen un pensamiento analítico, la iglesia se queda boquiabierta cuando terminan las exposiciones bíblicas. Y he percibido un gran problema en cuanto a los líderes de la congregación donde esto sucede, porque lamentablemente cuando una persona tiene un pensamiento analítico, son de los expositores o de los ministros que probablemente sea la única vez que va a visitar esa congregación, porque se le cataloga como personas carnales, no espirituales. Entonces, varón de fe, ministro, mi pregunta sería, cabe decir de que cuando un ministro va a exponer de la palabra a un lugar con una aplicación de la misma, con un pensamiento analítico, que la iglesia no lo cataloga como espiritual, porque para ser espiritual tienen que hablar muchísima lengua, tienen que hablar cosas que contradicen a la misma palabra. Entendí la pregunta que hizo el ministro hace un rato, que es difícil tratar con personas así, porque en vez de abrir la puerta al conocimiento, al pensamiento analítico, lo que hacen es que catalogan al ministro como persona no espiritual. Y a veces nos choca lo que tenemos pensamiento distinto a algunos líderes, nos choca esto de que cuando tenemos la oportunidad que alguien lleve algo de conocimiento, simplemente se le cierra la puerta y se rechaza. Mi pregunta sería, ¿qué tipo de acción tomar para hacerle entender al líder de que ya es el tiempo de que dejemos de ser carnales y que verdaderamente empecemos a ser espirituales? Ok. Mira, te voy a decir algo, que es donde está el problema. Recuérdense que el que tiene este tipo de conceptos, primeramente, no tiene una mente, no tiene un sistema de pensamientos que vaya conforme a las escrituras, es lo primero. Tiene prejuicio y tiene estereotipo, que son las primeras bases del pensamiento deliberativo. Entonces, una persona con pensamiento deliberativo nunca va a poder marchar. Nunca va a poder marchar donde hay un pensamiento analítico. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en su capítulo 6, dice lo siguiente: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, se necesita que el individuo de tiempo en tiempo vaya reanalizando la doctrina para que no caiga en rudimento. Solamente una persona con pensamiento analítico, solamente una persona con una capacidad de poder escuchar va a poder admitir sus errores. Una de las cosas principales que tiene la religión es que hace a la gente sabio en su propia opinión. Si no, le preguntamos a Caifás y le preguntamos a Anás. No puedo decir más nada. Vamos a dar al ministro Pastor Saúl Tejada y con él ya terminamos, porque ya van a ser las 11:20 y sabe que no me gusta quitarle más tiempo ahí a las personas. Ministro Pastor Tejada, adelante. Shalom, buenas noches. Qué gusto. Hermano, hace unos tiempo atrás había una forma de examinar los espíritus y era preguntándole, basado al libro de Primera de Juan, no me acuerdo específicamente el texto, que en qué había venido Jesús al mundo. El texto dice que todo espíritu
que no confiesa de que Jesús vino en carne, pues ese no es el Espíritu de Dios. Y cuando las personas carecían del don de discernimiento de espíritu para saber si es Dios o es el otro, acudían a la interrogante. Pero ¿qué sucede? Siempre respondían locura porque no, si no tenían un conocimiento previo del texto, nunca, por más espíritu que tuvieran, por más espíritu de Dios que tuvieran, nunca iban a responder. En Gálatas nos muestra claramente cuáles son las características de la persona espiritual. En Gálatas, me parece 5:22, que manifiesta el amor, el gozo. En ninguna parte de la Biblia nos enseña que para una persona ser espiritual tiene que estar danzando y hablando. Y soy testigo, yo he visto gente hablando en lengua y danzando que son más malos que el diablo. Porque la idea que se le ha enseñado de que el espiritual es una persona ya casi abstracta. Y eso, nosotros, hermano, yo tengo un grupo selecto de la noche, nos reunimos a las 10 a estudiar. Y le llamamos a ese espacio el concón de la noche. Y uno de los hermanos que siempre participa en los estudios, no está ahí hoy, él dijo las otras noches, en este espacio aquí no somos evangélicos. Aquí nosotros venimos a analizar las cosas sin sentimentalismo. El que no esté preparado, que se vaya. A veces queremos defender a Dios y queremos forzar entonces a que las cosas sean como nosotros queremos. Se fue el audio. Sí, parece que se le fue, no lo veo. No lo veo, parece que se le cortó allá. Y mira, Sí, creo que se le apagó el teléfono. Amén, muy buen punto, muy buen punto. Pues está bien, ministro, despida. ¿Usted tenía algo que decir? Son y 23. Estoy aquí. Dele, ministro, muy buen punto que usted está trayendo. No somos evangélicos. Aquí tratamos las cosas sin sentimentalismo. Y a los pastores que están en mi grupo, a los líderes, que se enfoquen a enseñarle a las personas que están bajo su mando. Por ejemplo, yo le digo a las personas que yo le enseño, si usted no tiene la capacidad de explicar las cosas como son, quédese callado y deje al otro con su ignorancia. ¿Me entiendes? Entonces, si los demás no quieren aprender, pues nosotros que tenemos la responsabilidad como pastores de instruir a nuestras ovejas, pues vamos a dedicarnos a enseñarle a ellos. Y los demás, que Dios le ayude. Muy buen punto, ministro, muy buen. Mira, hay algo que tiene que ver con la espiritualidad, que la iglesia conoce poco sobre lo que es ser espiritual. Y si no conoce mucho sobre el ser espiritual, conoce poco sobre lo que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que para usted poder crecer, existen dos obras, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero la Biblia dice que para tú poder hacer morir las obras de la carne, tiene que ser por el Espíritu. Pero eso es a través de un espíritu renacido. Va muriendo la vieja criatura y se va restableciendo una nueva criatura. Entonces, el asunto va con el conocimiento de que el cambio de mentalidad va pasando en el individuo y el individuo va dejando ciertas cosas, deja puesto a ciertas cosas, ira, enojo, contienda. Entonces, no es que Dios te lo va a quitar. Eres tú, a través del conocimiento, a través del análisis, que va a ir dejando ese tipo de cosas. Dios le bendiga. Amado Padre Dios, 11:23, ustedes saben que el programa va a estar ahí en YouTube. Hay mucha gente que no se ha inscrito al canal. Inscríbase.
recomiéndale, por favor, este seminario a personas que sean amantes de las escrituras. Usted sabe que de verdad estamos tratando cada día más de sacar cosas, de formar como está formando también el ministro pastor Saúl, por allá también ese grupo de gente. Ministro, muy buen punto, Saúl, ese tuyo. Una persona espiritual ama, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿en qué va más? En el espíritu, no. Ellos, fe, paciencia, ¿ves? Son cosas que la tiene que hacer uno y siempre se ha vendido que lo espiritual es como si estuviera fuera de esta tierra, no, está aquí adentro. Padre Dios, ahí nos estamos viendo y nos vemos el viernes. Ministro Rubiera, le hablo ahí.